Hola, buenas noches. Bienvenidos a Sala de Juntas, el programa donde se debaten los grandes temas de las empresas y las personas. Un saludo muy especial a nuestros televidentes y a nuestros seguidores que semana a semana están haciendo comentarios sobre nuestro programa. Como de costumbre, antes de presentar nuestros panelistas, antes de presentar nuestros invitados, nuestros panelistas. Inés Elena, buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches a todos los televidentes y buenas noches también a nuestras especiales invitadas, a quienes tendremos la oportunidad de conocer un poquito más adelante. Robert, buenas noches. También encantada de estar contigo otra vez. Hoy tenemos mostrador completamente lleno. Robert, buenas noches con las buenas noticias. ¿Qué hay de buenas noticias esta semana? Bueno, primero que todo, muy buenas noches a ustedes, nuestros televidentes, a ti Álvaro, a Inés y a nuestras invitadas. Tenemos hoy una muy buena noticia que es coherente con algo que hemos venido conversando alrededor de los diferentes programas. Uno de los sectores más golpeados en la economía colombiana, como es el sector de la construcción, tiene una empresa que es nuestra, una empresa antioqueña que se viene destacando por sus buenos resultados. Incluso acaban de salir los resultados del segundo trimestre del año y tiene el mejor EBITDA de toda su historia. Un margen EBITDA del 24% para nada más y nada menos que Cementos Argos, que consolida una posición muy interesante con ingresos por el orden de los 3.1 millones de dólares en ese segundo trimestre, despachos de concreto alrededor de los 4 millones de sacos, 1.7 millones de sacos de cemento, con lo que incluso consolida la posición y reafirma sobre todo esa fusión y esa participación con una empresa en los Estados Unidos que llevará, como lo habíamos dicho en un programa anterior, a ser la cuarta cementera más importante del mercado norteamericano. Muy buena noticia. Argos permanentemente nos daba buena noticia, Robert. Yo creo que eso es un punto importante porque nos pueden escribir tranquilamente para que nos den buenas noticias también. Ha sido difícil las buenas noticias, como se han dado cuenta, pero finalmente hemos encontrado buenas noticias y las vamos a seguir encontrando además. Recuerden que terminamos el programa pasado hablando de que estamos atentos a nuestros nuevos gobernantes, estamos atentos a que cumplan sus promesas, estamos atentos a que realmente hagan el relacionamiento que tienen que hacer. Pero nosotros tenemos que poner como personas, como empresarios. Ahí es donde nosotros también fundamentalmente hacemos que esta economía salga adelante, que esta economía nuestra crezca. Y por eso vamos a hablar hoy de uno de los puntos fundamentales que hace que una empresa se consolide, que hace que una empresa crezca y que por lo tanto le aporte al común de la economía en general. Hoy vamos a hablar de los fondos de empleados. Y para eso tenemos tres grandes invitadas. Tenemos la gerente del Fondo de Empleados, Ángela Acosta. Ella es la gerente del Fondo de Empleados de Coordinadora, un fondo de 4.000 empleados. Ángela, buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Un gusto estar acá. Tenemos un fondo de empleados de 4.400 asociados. Muy bien. Tenemos a Gana. Gana es una compañía que ustedes bien conocen en Antioquia, muy emblemática, pero tenemos que hablar de Gana porque también tiene unos objetivos bastante importantes. Ella es Eugenia Vanegas. Eugenia, buenas noches. Muy buenas noches, Álvaro, Inés, Robert. Qué gusto estar aquí en este espacio, estar conversando con ustedes acerca de lo importante que son los fondos de empleados en las organizaciones. Y no podemos dejar pasar por alto uno de los grandes sectores, Robert, que contribuye tanto a nuestro PIB, un sector que tiene que salir de donde está en este momento, que ha tenido unos decrecimientos grandes, el sector de la construcción. Y hay un fondo de empleados, ustedes no lo sabían, yo tampoco lo sabía, un fondo de empleados que se llama Construimos. Y para eso hemos traído a la gerente, a Claudia Castaño. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches para todos. Encantada de estar aquí en este programa. El Fondo de Empleados Construimos es el fondo de empleados del sector de la construcción y la infraestructura. Actualmente tenemos 3.000 asociados y 25 empresas vinculantes. Ya se podrán dar cuenta cómo vamos a iniciar este trabajo. Pero para iniciar, definamos, Ángela, definamos en palabras muy simples qué es un fondo de empleados. Muy fácil. Un fondo de empleados es una entidad sin ánimo de lucro que busca solamente bienestar de quienes lo integran, a través de una cultura de ahorro. Qué bien. Ese fondo de empleados, pues obviamente conocemos que es un fondo de empleados, pero finalmente lo que nosotros miramos dentro de los fondos de empleados, tal vez conocemos poco de los fondos de empleados. Y es lo que vamos a hacer hoy, porque aquí va a haber dos objetivos claros. Entender qué hacen estos fondos de empleados como tal, que son
ejemplarmente, digamos, imagen de lo que puede ser un fondo de empleado para una empresa. Pero adicionalmente, ¿cómo construimos un fondo de empleado? ¿De qué manera se puede hacer un fondo de empleado? ¿Esos fondos de empleados serán grandes temas para empresas muy grandes o será para todo el mundo? Es ahí donde nos vamos a detener a trabajar un poco más en este tema. ¿Qué beneficios trae un fondo de empleados, Eugenia? Bueno, los fondos de empleados tienen dos misionales. El primer misional es el ahorro y crédito. El ahorro desde la parte consciente, enseñarle a las personas a ahorrar, cómo lo deben hacer con un propósito especial. El segundo, tener un crédito, pero un crédito responsable. Eso es lo que nosotros hacemos hoy en nuestro fondo de empleados FEMFuturo de Ghana, donde le enseñamos a ese grupo grande de 4.600 asociados a que para obtener los sueños, para crear cultura, tenemos que aprender a ahorrar. Pero también para aprender a ahorrar tenemos que aprender a hacer créditos responsablemente. Y el otro misional de los fondos es el bienestar, con lo que generamos entre el ahorro y el crédito, que es una intermediación. Con eso generamos los excedentes y con eso generamos bienestar social a todos esos empleados de las organizaciones y con eso hacemos esa devolución de transferencia solidaria a través de servicios, de ahorros, de programas de bienestar. Hay dos cosas muy importantes que nos llaman mucho la atención y es el acceso al crédito. O sea, no todo el mundo en este medio bancario tiene acceso al crédito y adicionalmente los costos de las tasas y sobre todo en este momento. Entonces hay dos cosas fundamentales que tenemos que ir viendo en los beneficios que trae un fondo de empleados. Específicamente en Construimos, que nos llama tanto la atención el fondo de empleados, porque antes mirábamos los fondos de empleados y teóricamente decían, son de una empresa que estén vinculados laboralmente y solo que trabajen en esa empresa. Ya estamos hablando de un sector económico. Háblanos un poco de eso, Claudia. Bueno, este fondo nace porque el sector constructor, como todos lo conocen, tenemos un personal que son obreros, son operarios en su mayoría de las empresas y son personas que por su tipo de contrato, obra o labor o a término fijo, difícilmente son personas sujetos a bancos, a prestación de un crédito en una entidad financiera. Con otro agravante, son las personas que se encuentran mal calificadas en centrales de riesgos. Entonces, es por esta razón que nace la necesidad de crear un fondo donde se unen varias patronales para identificar que estas necesidades que tenían los trabajadores, principalmente una era el tema de poder acceder a un servicio de ahorro, pero nos preocupaba mucho el tema del servicio de crédito. Entonces, nace el Fondo de Empleados con la unión de 10 empresas, hemos ido creciendo, hoy somos 25 empresas y lo más importante que hace FONConstruimos es que les prestamos a los trabajadores aún estén reportados en centrales de riesgos. Es decir, aunque tengan calificaciones negativas, el fondo les va prestando, como le decía mi compañera Eugenia, de manera responsable. ¿Con qué fin? Con que vayan creando un historial y un hábito de pago responsable y les vamos mejorando esa calificación en centrales. Es decir, que a futuro los estamos preparando financieramente para que puedan acceder a un crédito de vivienda, a un crédito hipotecario y pues que les vayamos saneando todas sus finanzas. Qué bien, Robert, hoy estamos alrededor creo que del 25% anual en tasas de intereses bancarias, ¿cierto? Estamos por encima. Por encima. Estamos encima del hablando del 25. 39. Ahí tenemos La una ventaja máxima. supremamente De importante. una tasa de usura que a lo largo del año ha llegado a superar incluso casi el 42%. Así Estuvo en el Ahí- 44, Ahí yo 45. quiero destacar sobre todo el papel que desde los fondos de empleados se genera tanto en las actividades o en las operaciones de colocación, pero también en términos de captación. A mí me parece, y yo quiero aprovechar la oportunidad para brindar, digamos, un llamado, digamos, y digamos, un sentimiento de admiración por lo que hacen realmente los fondos de empleados, sobre todo desde la perspectiva del ahorro, porque Colombia es un país que tiene una muy baja perspectiva de ahorro. Total. Para que nuestros televidentes sepan, según Asobancaria, el porcentaje de personas que en Colombia tienen capacidad de ahorro es el 42%. Según el último estudio, solamente entonces de cada 10 colombianos, solamente 4 personas, 4 Pueden colombianos ahorrar. tienen capacidad de ahorrar. Y el porcentaje máximo de ahorro está ubicado entre el 7.7% de sus ingresos y el 10%. Y lo que hacen realmente los fondos de empleados es promover sobre todo esa captación de recursos, ese ahorro por parte de los empleados para poder
utilizar esos recursos y prestar a unas muy bajas tasas de interés y fomentar un beneficio laboral a todos los empleados o incluso en este interesante sector de la construcción hacia las personas que hacen parte de dicho sector económico. Verdaderamente a quien necesita, obviamente, un préstamo, un crédito, Inés. ¿Por qué no definimos ese perfil? Cada una defina muy corto cuál es el perfil de sus afiliados. Ángela, en coordinadora. El perfil nuestro es de asociados operativos, que son conductores, primeros, segundos, descargadores. Primeros, segundos son personas que van en el vehículo. Sí, en el vehículo. Y también el personal pues administrativo, algún personal directivo. Pero ¿qué es importante destacar acá? Que independiente del rol que tenga la persona, siempre hay una invitación al ahorro desde un 2%, Robert. Entonces, eso hace que podamos establecer una cultura de ahorro con las personas. Y tú lo decías, Colombia no es un país que ahorra, pero nosotros en los fondos de empleados lo que hemos buscado es generar esa conciencia y a través de unas campañas en administración de ingresos familiares. Esa ha sido una experiencia nuestra demasiado bonita porque la hemos llevado por todo el país con diferentes personas, diferentes expertos, sensibilizando a las personas de que sí se puede ahorrar, de que hoy, este día, trabajé y me acuesto con la tranquilidad de saber de que ahorré el 2% de lo que yo me gané en este día. Perfecto, muy bien. Eugenia, ¿cuál es el perfil de tu fondo de empleados? Bueno, nosotros en FENFuturo somos 4.600 asociados, de los cuales el 95% somos mujeres. Mujeres, cabezas de hogar, con más de 2 hijos, solitas, que tienen que construir familia. Entonces, ¿qué hemos hecho desde FENFuturo? Hemos hecho una construcción de líneas de ahorro de manera responsable. Tenemos línea de ahorro para los niños, tenemos línea de ahorro para vivienda, tenemos línea de ahorro para las vacaciones, para la Navidad. O sea, tenemos diferentes líneas y hemos generado cultura del ahorro al frente de las necesidades del grupo poblacional de nosotros, que somos puras mujeres. Entonces, ese es nuestro principal foco. Son las personas que vemos en los sitios Gana normalmente en cada uno de sus puntos de venta. Nosotros tenemos 2 públicos. Están las personas que generan un vínculo laboral, que son las 4.600 personas que estamos en el área metropolitana y en los 125 municipios, en los Gana Servicios y en los puntos de venta. Y el otro público son los colocadores independientes que no tienen un contrato laboral sino por comisión y que están en la calle con su chalequito verde y su sombrerito, su gorrita, pero esos en este momento estamos trabajando en una mutual, que es una parte también del sector solidario, que también tiene ahorro y crédito, para poder albergar esa otra población y para enseñarles a ahorrar y de esa manera suplir un poquito ese problema que tenemos de los pagadiarios, que para mí es un cáncer de la sociedad. Ya vamos a hablar de ese tema. Adelante, Inés, que tenemos ese tema también aquí muy preparado. Claudia, tu perfil en el Fondo de Empleados de Construimos. Bueno, mi perfil son empleados de las empresas constructoras, de todas las 25 que hacen parte del Fondo de Empleados. Tenemos empleados de todo tipo, operativos, administrativos, directivos. Nuestra población es personal 80% masculino, diferente al de Eugenio. Entonces tenemos una población de muchos hombres, en su mayoría somos un 70% obreros de la construcción. Principalmente lo que hacemos es fomentar el tema del ahorro, y lo decía ahora mi compañera Eugenia. Tenemos el ahorro de educación, el ahorro de vivienda, un ahorro a la vista, tenemos el ahorro soñador y tenemos el ahorro navideño. Este ahorro nos gusta mucho en el fondo porque normalmente en diciembre es cuando nuestros trabajadores, y yo pienso que el común, tienen los gastos para los traídos del Niño Dios, para la compra de útiles escolares, para los aguinaldos. Entonces es un ahorro que gusta mucho en nuestro fondo de empleados. Estamos proyectando que ahora en diciembre vamos a entregar 1.200 millones de pesos de ahorro de nuestros trabajadores. Muy bien. Estos y muchos más van a ser los casos que vamos a ver más adelante. Por eso vamos a un pequeño corte de comerciales. Es el espacio de nuestros anunciantes. En un momento regresamos.